Agradecemos al Señor por los que están aquí. Agradecemos al Señor por la vida de Margarito que nos está acompañando. Gloria a Dios que el Señor puso en su corazón venir a este lugar a escuchar palabra del Señor. Agradecemos también por la vida de Freddy. Gusto, Freddy, de conocerte, de tenerte aquí entre nosotros. Sintámonos privilegiados, hermanos, de estar en este lugar, porque aún las puertas de esta iglesia están abiertas, permanecen abiertas, hermanos, y van a seguir permaneciendo abiertas hasta que el Señor nos lo permita, hasta que el Señor quiera, hermanos. Entonces nosotros dependemos de la voluntad de nuestro Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por los que estamos aquí, y gloria a Dios, hermanos, también por los hermanos que no pudieron llegar. El Señor sabe y conoce su corazón y conoce por qué, hermanos. Entonces, pero los que estamos aquí vamos a gozarnos, hermanos. Cuando una persona es nacida de nuevo, que ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hermanos, no debe de ser lo que era antes. No debe de hacer las cosas que hacía antes. No debe de vivir, hermanos, como vivía antes. Porque si vive como vivía antes, entonces quiere decir que no ha tenido un nuevo nacimiento. Si hace las cosas que hacía antes, no ha tenido un nuevo nacimiento. Si es igual que antes de conocer a Cristo, entonces no ha conocido a Cristo y no ha tenido un verdadero nacimiento. No debe de comportarse como se comportaba antes, hermano. Toda persona que ha nacido de nuevo, como dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, que toda criatura, todo lo que es nacido nuevo, hermanos, es nueva criatura, y que todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces nosotros, hermanos, somos hechos nuevos porque hemos nacido de nuevo. Y yo creo, hermanos, que con todo mi corazón que muchos no hemos entendido el verdadero mensaje de Dios. Muchos no hemos entendido, hermanos, el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No hemos entendido, hermanos, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hemos comprendido, hermanos, qué alto precio pagó nuestro Señor y Salvador. No hemos captado, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida preciosa, su sangre, hermanos, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para pagar lo que usted y yo, hermanos, no podíamos pagar. Ni con todos los bienes que pudiéramos imaginar, hermanos, pudiéramos pagar ese alto precio que nuestro Señor Jesucristo, que Cristo pagó por nosotros. Y cuando no valoramos, hermanos, lo que alguien más hizo por nosotros, pues no podemos agradecer. Es sencillo, hermano. Si nosotros no valoramos lo que alguien hace por nosotros, pues no podemos ser agradecidos. No hay agradecimiento en nuestro corazón, porque no hemos valorado lo que alguien está haciendo por nosotros. Y es lo mismo, hermano, si no entendemos el verdadero mensaje de la cruz del Calvario, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que dio su preciosa sangre y pagó este alto precio, hermanos, que por más que nosotros nos hubiéramos afanado, jamás hubiéramos podido pagar. Entonces, si nosotros lo valoramos, vamos a ser agradecidos, pero si no lo valoramos, no vamos a poder ser agradecidos. Y es por eso, hermanos, que hoy en día muchos que nos decimos que somos cristianos o que nos reunimos dentro de una congregación, dentro de un templo con un rótulo cristiano, hermanos, pensamos que somos algo o que tenemos algo que está muy lejos de alcanzar, que está algo lejos de que sea nuestro. Y no es por obras, hermanos, ni porque usted se lo merece, ni porque usted es el más guapo, no, de ninguna manera. Es solamente por la pura misericordia de Dios, por su gracia somos salvos. Que Él, hermanos, sin merecerlo, lo hizo para que no nos perdiéramos y quedáramos nosotros por la eternidad en el infierno. Piense si usted es de Cristo, hermano. Piense en este momento si usted es de Cristo. Reflexione, hermano, si usted está en Cristo. Por un momento examínese y diga,
¿Verdaderamente he aceptado yo a Cristo en mi corazón o no he aceptado a Cristo en mi corazón? ¿Verdaderamente estoy viviendo mi nueva vida o me estoy engañando a mí mismo que soy algo que no lo soy? Porque muchos de nosotros podemos decir dentro del templo que somos de Cristo, hermanos, pero estamos viviendo una doble vida, estamos viviendo una vida fuera de Cristo. Medite, hermano, si es nueva criatura, si ha tenido un nuevo nacimiento, si ha sido escúchelo bien, si ha sido verdaderamente convertido y no convencido. Hoy estuve platicando con una persona, hermanos, de verdad me da tristeza cómo Satanás está engañando a este mundo. Me da tristeza cómo Satanás está engañando a este mundo. Y nosotros que decimos que conocemos la verdad, no predicamos la verdad. No vivimos la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros, pastores, que yo no sé predicar, pero si nosotros vivimos, hermanos, la verdad, nuestro testimonio va a hablar mucho más allá que 1000 palabras. Amén. Y da tristeza de verdad, hermanos, cómo Satanás tiene atados a muchos en este mundo. Y se dicen ser cristianos, hermano. Se dicen ser cristianos. Y yo le decía con un versículo, con otro versículo y con otro versículo. Y me decía, pero es que la Biblia dice, no sé dónde, pero dice. No, eso no lo dice. No lo dice. No, pero es que así me lo enseñaron a mí. Bueno, pues te lo enseñaron mal. Escudriña la palabra de Dios. No, pero es que tienes que ver lo que dice la palabra del Señor. Tienes que entrar a la palabra de Dios. Y si está escrito, y yo le decía, la misma palabra del Señor en Juan, dice claramente en las cartas de Juan, que prueben los espíritus si son de Dios. Si no son de Dios, aléjate, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque no solamente tú vas a ir al infierno, sino que estás llevando a tu familia al infierno. Debes de meterte a conocer al Dios de las Escrituras. Hermanos, nosotros que conocemos la verdad, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué es lo que estamos viviendo, hermanos? Nosotros. Si nosotros decimos que somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo, que somos nuevas criaturas, ¿qué es lo que estamos haciendo para Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Si vivimos verdaderamente como Dios quiere que vivamos, o no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Hermanos, las Escrituras nos hablan claramente de cómo es el único camino de obtener la salvación. Cristo mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, ni un apóstol, los apóstoles mismos, hermanos, necesitaban de Cristo para tener la salvación. Todos los profetas, todo lo que usted quiera, hermanos, todos necesitamos de Cristo. Porque no es porque lo merezcamos. No es porque lo merezcamos. Es un regalo gratuito de nuestro Señor. Pero como no nos costó nada la salvación, pues entonces no hacemos nada para el Señor. Como lo obtuvimos gratis, pues no pasa nada. Mire, hermano, si usted se mete en Gogo, ya ve que Gogo es medio mentiroso, pero métase a Gogo, hermano, ahorita, cuando esté en su casa. Métase a Gogo y usted pregunte en Gogo, todos los que se han sacado la lotería, ¿cómo están? Locos y sin dinero. ¿Por qué? Porque no les costó nada, hermanos. No saben valorar lo que se les ha dado. ¿Me explico? Cuando usted, hermano, y es lo mismo con la salvación, como no me costó nada la salvación, pues no la voy a valorar. Como no me costó nada el nuevo nacimiento, alguien más pagó ese precio que yo debería haberlo pagado, porque yo era el pecador, porque yo soy el pecador y yo debería haberlo pagado. Pero alguien más lo pagó por mí, por su gracia, por su misericordia. No lo valoro, porque fue gratuito, porque fue un regalo. Hermanos, pero cuando entendemos el verdadero mensaje,
alto precio con el que fuimos comprados, hermanos, de verdad empezamos a valorar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Vaya la palabra del Señor en 1 Corintios 6, hermano, y póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. En 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, 12. Amén. ¿Lo tenemos? Amén, hermano. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 6, 12 así. Pablo escribiendo a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá ¿quién? No. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de quién? Y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor y Dios mío, Padre Celestial, agradezco, Señor, una vez más por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que en estos momentos seas tú usando esta voz, esta garganta, estos labios, y que pueda salir, Padre, tu palabra, Señor. Que no salgan palabras mías, palabras vanas, Señor. Mi palabra no tiene ninguna validez, Señor. Que por ningún motivo, Padre Santo, salgan mis palabras, Señor. Porque mi palabra, Padre, puede destruir, puede lastimar a tu iglesia, a tu pueblo, a tu novia, Señor. Pero tu palabra, Señor, es la que nos edifica, Padre. Señor, te pido que caiga en tierra fértil, Señor. Que pueda dar fruto. Que podamos salir de este lugar bendecido, Señor, glorificándote solamente a ti, Padre, porque somos uno contigo, Señor. Porque hemos nacido de nuevo, Padre Santo, y tu Santo Espíritu, Señor, mora en cada uno de nosotros. Este cuerpo, Señor, solamente es para que tú habites, Padre. Te pido, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a nuestros corazones, Señor. Y que podamos atesorar esa palabra, Señor, que ya has puesto de antemano, Padre. Úsame para la gloria y honra tuya, Señor. Que yo mengüe, Padre, pero que tú crezcas. Porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Algunos de los corintios, hermanos, si usted conoce o ha leído la palabra del Señor y lee en el capítulo 5, miramos cómo Pablo exhorta a la iglesia de Corintio por los pecados que estaban cometiendo, hermanos, pecados que dice aún en el mundo ni se están viendo y se están viendo entre ustedes, y los exhorta grandemente, hermanos. Cuando tenga tiempo lea Corintios 5, hermanos. De verdad que es una tremenda enseñanza. Si no le entiende, léalo otra vez y léalo otra vez y léalo otra vez hasta que verdaderamente entre en su corazón. Algunos de los corintios, hermanos, parecen haber estado pronto para decir todas las cosas me son lícitas, como muchos hoy en día, hermanos, hacen y están haciendo cosas y lo dicen para excusarse. Muchos de nosotros decimos, es que todas las cosas me son lícitas, pastor, pero la palabra del Señor claramente nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Tú puedes hacer todo lo que usted quiera, hermano, porque nadie se lo está impidiendo, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Entonces nosotros vamos a hacer lo que verdaderamente nos edifica, hermano. Todas las cosas, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es bien importante, hermanos, que nosotros no nos dejemos dominar de ninguna cosa. Y estamos prontos para responder: todas las cosas me son lícitas, para excusarnos, hermanos, de cosas que no están bien delante de Dios. De cosas, hermanos, que muchos de nosotros nos están envolviendo o estamos envueltos en esos pecados y seguimos, hermanos, revolcándonos en el pecado. Por eso es que queremos excusarnos con esas cosas. O muchos de nosotros he escuchado decir también: bueno, pastor, pues el que esté libre, que lance o que arroje la primera piedra, hermano. Son excusas vanas. Excusas vanas, hermanos. Pablo se opone a este peligroso engaño de Satanás, porque es un engaño de Satanás, hermano. Es un engaño de Satanás. Si usted contesta con esas palabras, hermanos, es un engaño de Satanás. No se deje engañar de Satanás. Claro, hay una libertad porque Cristo nos ha hecho libres, en el cual nosotros debemos afirmarnos, hermanos, pero con toda la seguridad. El cristiano no debe, escúchelo bien, no debe de ponerse nunca bajo el poder de un apetito carnal. Cualquiera que sea, hermanos, cualquiera que sea, nosotros no debemos de ponernos bajo ningún apetito carnal. El cuerpo, hermanos, es para el Señor. El cuerpo, hermanos, debe de ser un instrumento de justicia para santidad, para que nosotros nos santifiquemos día con día para nuestro Señor, para que nosotros con nuestro mismo cuerpo glorifiquemos a nuestro Señor, que día con día, hermanos, nosotros nos vayamos santificando, y vamos a ir viendo todo eso más adelante, hermanos, que es lo que nos dice la palabra del Señor acerca, porque este cuerpo, yo que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida, este cuerpo, hermanos, es del Señor, porque dice la palabra claramente, hermanos. Él nos compró con un alto precio, hermanos, y debemos de comprender el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no debe de ser instrumento este cuerpo de ningún pecado, hermanos, de ningún pecado. Nosotros debemos de huir del pecado. Jesucristo, hermanos, fue levantado de entre los muertos, y será honra para nuestro cuerpo, que seremos nosotros también resucitados. Esa es la esperanza de la resurrección en gloria. Nosotros debemos de guardarnos, los cristianos, debemos de guardarnos, hermanos, y no deshonrar, escúchelo bien, no deshonrar nuestros cuerpos con lujurias carnales. Y aquí son todas las cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Porque este cuerpo ya no es de nosotros, ya no es tuyo. Ya no es tuyo, es de Dios. Es de Dios, hermanos, y lo vamos a estar viendo. Este cuerpo, si usted entregó verdaderamente su vida a Cristo, ya no es tuyo, ya no te pertenece. Porque si tú crees que este cuerpo te pertenece, entonces tú no le perteneces a Dios. Que no dice su palabra que le entregues tu cuerpo, y lo vamos a ver en Romanos 12, que le entregues tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. No es tuyo, hermano, no es de nosotros este cuerpo, es de Dios, es para que Dios habite en él, y el Señor nos lo está prestando para que nosotros le glorifiquemos aún con este cuerpo, si es que somos de Dios. Si no, pues quiere decir que no somos de Dios, hermano. Si el alma se une a Cristo por fe, escúchelo bien, si el alma se une a Cristo por fe, todo el hombre es hecho miembro de su cuerpo y de su cuerpo espiritual. Otros vicios, hermanos, pueden derrotarse con luchas. Vicios, le voy a decir, tantos vicios que hay hoy en día, hermanos, que se pueden derrotar luchando. Pero contra el que aquí se nos advierte, hermano, solo se derrota con huir, solo se derrota con escapar.
Enormes multitudes son cortadas por estos vicios en sus formas y consecuencias variadas, hermanos. Sus efectos no solo crean directamente sobre el cuerpo, sino con frecuencia en la mente. Nuestros cuerpos fueron, hermanos, redimidos de la merecida condenación y de la miseria esclavitud por el sacrificio expiatorio de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser limpios. Nosotros tenemos que limpiarnos, hermanos, como vasos dignos para el uso de nuestro Señor. Estando unidos a Cristo con un solo o como un solo espíritu y comprados a precio de indecible valor, hermanos, el creyente debe considerarse como totalmente del Señor por los lazos más fuertes que glorifican a nuestro Dios. Sea nuestra actividad hasta el último día y que nuestro diario vivir, nuestra vida, hermanos, con nuestros cuerpos, que nosotros le honremos a nuestro Señor en espíritu, porque nosotros somos de Él. Y se preguntará usted, hermano, ¿pero por quién fuimos comprados? Se preguntará, ¿por quién fuimos comprados nosotros? Vaya a Primera de Pedro 1:18. Nosotros fuimos comprados por alguien, hermanos, por alguien que pagó el precio, por alguien que dio, dice su palabra. Vaya a Primera de Pedro 1:18. Lo tenemos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, fíjese, ¿por quién fuimos comprados y con qué fuimos comprados? Sino con la sangre preciosa ¿de quién? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien, hermano, que no la merecía. Alguien, hermanos, que no tenía pecado. Un cordero sin mancha. Sabemos exactamente lo que hacían en el Antiguo Testamento. Alguien que pecaba traía un corderito, hermanos, y iba y se lo entregaba al sacerdote, lo degollaba y la sangre, y sabemos todo eso. Y dice la palabra del Señor, como un cordero sin mancha. El Señor no tuvo mancha, hermanos, y se entregó por nosotros. No hubo ninguna contaminación en Él, hermanos. No se contaminó por amor a nosotros, para dar su vida, su sangre por nosotros. Entonces nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. No fuimos comprados por ninguna otra cosa, hermanos. Por la sangre preciosa del Hijo de Dios. El que fue a la cruz a pagar ese precio, hermano. Por eso fuimos comprados. Por Él fuimos comprados. Y deberíamos de mentalizarnos, hermanos. El Señor, fuimos comprados por ese alto precio que tú pagaste. Por ese precio que diste tu preciosa sangre para salvarnos. Por ese alto precio, Señor, que nosotros por la más sangre que tuviéramos no íbamos a poder ser salvos. Pero fuimos comprados por el Hijo de Dios, el único que podía pagar el precio, hermanos, por nosotros. Nadie más lo podía pagar. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, hermanos. Nadie. Me decía esta persona que estaba platicando hoy con él, me decía, pero tú no crees que hoy Dios haya mandado a un apóstol de Él para juntar a su iglesia. Le dije, de la tierra no. De la tierra no. Porque si no iríamos en contra de lo que dice la palabra del Señor. De la tierra no. No, pero es que yo sí creo. Le dije, pues te han enseñado mal. El único que pagó el precio, el único que fue el que pagó ese precio y que fuiste comprado, fue por el Hijo de Dios. Y su nombre es Jesucristo. Por nadie más. Hagas lo que hagas, te enseñe lo que te enseñe. Por nadie fuiste comprado. Solamente por el Hijo de Dios. El único que es digno. El único que es digno, hermanos. Nadie más. Deberíamos de mentalizarnos, hermanos, que ese Hijo de Dios, que no tenía pecado, que no tenía mancha, porque dice su palabra, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, valoremos, hermanos, que fuimos comprados con un alto precio, hermano. Se preguntará, ¿de qué fuimos comprados? Si yo no debía nada, pastor, ¿de qué fui comprado entonces? Si yo a nadie le hacía mal, ¿de qué fui comprado? ¿Por qué tuvo que pagar ese precio si yo a nadie le hice mal? Hermanos, fuimos comprados de la culpa del pecado. Fuiste comprado de la culpa del pecado. En 1 de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor así: fuiste comprado de la culpa del pecado. ¿Lo tenemos? Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados. ¿Vivamos en qué, hermano? Justicia. Vivamos a la justicia, no en justicia, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién llevó el mismo? Nuestro Señor Jesucristo fue el mismo que llevó, hermanos, nuestros pecados en su cuerpo. Él los colgó en el madero, hermanos, para que nosotros, cuando estábamos muertos, como dice Efesios 2:1, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor colgó esos pecados en el madero. Él pagó ese precio, hermanos. Nadie más lo pagó. ¿Quién fue a la cruz por usted? ¿El malhechor? Cristo. Cristo fue el que fue a la cruz. Cristo fue el que derramó su sangre. ¿Para qué? Para que ese pecado, esa culpa de pecado, hermanos, ya no esté en nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos revolcábamos, hermanos, en el pecado. Vivíamos en el pecado, estábamos en pecado. Entonces, una persona que ha nacido nuevamente, hermanos, ya no tiene que estar en pecado. Una persona que ha nacido nuevamente ya no tiene que estar en pecado. Debe huir del pecado. Debe de abandonar el pecado, hermano. Miren, es sencillo. Antes que nosotros conociéramos de Cristo, antes que viniéramos a los pies de Cristo, hermanos, que le entregáramos nuestra vida, antes que hubiéramos nacido de nuevo, pues hacíamos lo que queríamos, lo que la carne le complacía. ¿Y quién nos reclamaba? Nadie. Nadie nos reclamaba, ni nadie, ni sentíamos ningún dolor ni remordimiento, porque nosotros estábamos vendidos al pecado. Y si no me la... Vaya Efesios 2. Efesios 2. Y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ya no andas, ¿verdad que no, hermano? No. Ya no andas, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pero eso fue en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero eso fue en otro tiempo, eso quedó atrás. Ya ahora somos nosotros nuevas criaturas, porque fuimos comprados por un alto precio, para que ese pecado, hermanos, ya más no nos culpe, porque el Señor lo colgó en el madero. ¿Me voy explicando, hermanos? ¿Sabes que fuiste comprados? ¿Sabes que fuimos comprados del poder del pecado, hermano? Fuimos comprados
del poder del pecado. El pecado que moraba en nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, era el que nos llevaba, el que nos conducía a la maldad, el que nos llevaba a hacer la maldad, hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer. Pero Romanos 6:22 dice así. Vaya a Romanos 6:22. Vamos a estar leyendo la Biblia, vamos, por si no la leyó en la semana, hermano, la va a estar usando hoy. Si la tenía su Biblia pegada allí, que se le pegaron, es porque no lo usaba, pero ahora la va a despegar. Romanos 6:22 dice la palabra del Señor así. Mas ahora que habéis sido libertados de qué, hermano? Del pecado. Y hechos siervos de Dios. Ya fuiste libertado del pecado y ahora eres siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Mire, hermano, es bien sencillo, hermanos. Sencillo. Si una persona que está en Cristo, día con día, se debe de ir santificando. Día con día. No podemos ir nosotros como los cangrejos. Para atrás, para atrás. Antes oraba, pues ya no voy a orar. Antes me congregaba, ya no me voy a congregar. Antes le hablaba a la gente de su palabra, pero ya no le voy a hablar. Hermano, un hijo de Cristo, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, no va para atrás, sino que va escalando, 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 escalando. Pero ¿saben por qué muchos de nosotros vamos retrocediendo y nos vamos separando de Cristo? Porque no queremos compromiso con Dios. Porque no nos gusta escudriñar su palabra, hermanos. Porque nos da flojera meternos a la palabra del Señor. Nos cuesta vivir, escúchelo bien, nos cuesta vivir bajo los regimientos que dice la palabra de Dios. Por eso es que mejor, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor predica del puro pecado, porque el pastor ya me tiene enfadado que debo de abandonar el pecado, que debo de santificarme. No lo digo yo, dice la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Debemos de santificarnos y como fin la vida eterna. Para eso nosotros fuimos comprados, para sacarnos, hermanos, del poder del pecado. El pecado que antes moraba en nosotros, que antes teníamos nosotros, hermanos, debemos nosotros de ir alejándonos de él. Pero ¿saben qué? Lo vamos cargando y lo vamos cargando. Por eso es que no nos gusta lo que dice la palabra del Señor. No nos gusta, hermanos. ¿Sabes para qué fuimos comprados? ¿O por qué fuimos comprados? Fuimos comprados, hermanos, de la ira venidera de Dios. Fuimos comprados, hermanos, de la ira venidera de Dios. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice la palabra del Señor así. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar, ¿lo tenemos? Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira. De la ira venidera. Pastor, ¿cuál es la ira venidera? Mire, hermano, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, y si usted me dice, pastor, es que yo no conozco, pues ya se le predicó, hermano, y ya debería de conocer. No somos, dice la palabra del Señor, como esos niños recién nacidos que le damos lechita y que van comiendo. No, hermano, nosotros ya tenemos comida sólida, ya tenemos una torta que nos gusta, unos tacos para que nos llenen. Y es lo que necesita la iglesia ya, hermano. Algo de verdaderamente que te dé en la llaga, porque la palabra del Señor es bien clara. La palabra del Señor dice que es espada de doble filo que corta, hermano. La palabra de Dios te tiene que confrontar, hermano, con tu pecado.
Si nosotros no hemos hecho un cambio en nuestra vida, si estamos viviendo igual que vivíamos antes, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo, hermano. Y antes que sea demasiado tarde, huya de la ira venidera, hermano. De verdad, antes que sea demasiado tarde, hermano, está nuestro Señor Jesucristo para esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Quién? Él es el único que nos libra de la ira venidera, hermano. ¿Saben por qué fuimos comprados? ¿O por qué fuiste comprados? De la vana manera de vivir en la que vivíamos. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en 1 Pedro 1:18. Nosotros veníamos viviendo una manera de vivir vana. Sin rumbo, hermanos, sin dirección, sin importarle a nadie. Hermanos, yo le decía a mi esposa en estos días, ¿sabes qué? El gran consuelo que me queda a mí, o lo que me conforta a mí, lo que me hace más fuerte, que le importa a Dios. No me importa que no le importe a nadie. Con que le importe a Dios. Y que le importe a Dios lo que yo estoy haciendo. Que le agrade a Dios lo que yo estoy haciendo. A eso es lo que me debe de importar, hermano. Con que Dios me ame. Y me amó porque lo mostró en la cruz del Calvario. Me amó. Por eso mandó a su Hijo unigénito a morir por mí, a morir por usted. Pero tenemos que, hermanos, dejar esa vana manera de vivir. Cuando no conocíamos al Señor, caminábamos, les decía hace un momento, sin rumbo fijo, íbamos y veníamos sin darle cuentas a nadie, y no nos importaba, entrábamos y salíamos a la hora que queríamos, porque era nuestra vana manera de vivir. Miren, los jovencitos, bueno, al menos en mi casa, Génesis tiene reglas. Y tiene que respetar esas reglas. Y si no le gustan esas reglas, pues que busque quién le pague la renta, quién le compre su ropa y quién le compre su comida. Pero tiene sus reglas. Lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Dios tiene sus reglas. Y si usted no quiere respetar sus reglas, pues entonces búscate otro Dios. Pero no es el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no estás respetando al Dios de las Escrituras, a tu Padre espiritual. No estás respetando al Dios de los cielos. Yo voy a seguir pecando y no me importa como quiera, después me arrepiento. Hermano, no es así, no funciona así. El que es de Dios, las cosas de Dios hace. Y el que no es de Dios, las cosas del mundo viene haciendo y sigue viviendo sin rumbo fijo. Y ahora yo me dirijo, hermano, y trato y me esfuerzo para que mi esposa, para que mi hija vayan con esa dirección. No quiere decir que yo le voy a dar la salvación a Génesis. No, por ella sola, ni por sus méritos, ni porque es bonita, ni por nada, hermano. Sino simplemente porque ella le ha entregado su vida a Cristo. Y ella tiene que caminar como Cristo le está mandando que camine. Y ella tiene que vivir sin una vana manera de vivir, hermano. Sin ninguna dirección. Ella tiene que vivir y dirigirse como que va a recibir la corona que habla la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? En la verdad, en el estadio muchos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Solamente uno se lleva el premio. ¿Cómo estamos corriendo nosotros, hermano? ¿Cómo estamos viviendo? Si decimos que somos nuevas criaturas, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos alejados del pecado? ¿Dejamos nuestra vana manera de vivir y ahora nos enfocamos, nos dirigimos a la santidad del varón perfecto? Seguimos a Cristo, vamos detrás de Cristo, vamos detrás de la meta, al llamamiento que nos hizo aquel que pagó ese precio por cada uno de nosotros. ¿O seguimos sin rumbo fijo? ¿O sigue viviendo en su vana manera de vivir, sin rumbo fijo, sin dirección?
Nuestra dirección debe de ser Cristo. Nuestra imitación debe de ser Cristo. Nuestro vivir debe de ser Cristo. No debe de ser ninguna otra persona, ni nadie más, hermano. Solamente Cristo. ¿Sabes? Y si nos preguntamos, hermanos, ¿para qué fuimos comprados? ¿Para qué? Yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me compraste, Señor? ¿Para qué te compré? ¿Para qué? ¿Saben para qué, hermano? ¿Saben para qué lo compró a usted el Señor? O a mí me compró, ¿saben para qué? Para ser templos del Dios viviente, del Dios vivo. Vaya a 1 Corintios 6, 19, de los versículos que estábamos leyendo. Para ser templos del Dios vivo, 1 Corintios 6, 19. ¿Lo tienen? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Es templo de quién? No es el templo de ovejitas que se van y se reúnen. Es templo del Espíritu Santo. Mire qué gran privilegio tenemos nosotros, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, no es cualquier cosa, no es ni Donald Trump, ni el presidente de Rusia, ni el de México, hermano. Es Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mora en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Este cuerpo, hermano, no es este cuerpo, es el templo donde tu Dios está viviendo. No malinterpretemos, hermanos, que puedes hacer lo que quieras con ese cuerpo, porque no es tuyo, no es de nosotros, hermanos. Este cuerpo no es de nosotros. Si eres nueva criatura, no es tuyo este cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. No puedes hacer lo que quieras con el templo de Dios. No es tu cuerpo, es de Dios. Entendamos eso, hermanos, que fuimos comprados por un alto precio para que el Señor habite en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. Por eso es que Cristo habita en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué maltratamos donde vive nuestro Señor? Porque lo maltratamos. Porque no nos importa. No nos importa el templo de Dios. Decía mi esposa ayer, menos mal, decía, oye, debemos de poner atención al templo de Dios. Es la casa de nuestro Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la casa de nuestro Señor? ¿Cuánto nos importa el templo, hablando del edificio? ¿Cuánto nos importa, hermanos? Si no cuidamos donde el Señor está, menos el edificio. No lo cuidamos. No lo cuidamos, hermano. Y debemos cuidarlo. Porque nosotros fuimos comprados para ser templos del Dios vivo. Fuimos comprados, hermanos, para entregar nuestro propio cuerpo. Voy terminando, hermano. Vaya a Romanos 12:1. Ya voy terminando. Romanos 12:1. Amén. Muchos de nosotros no queremos nacer de nuevo por esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes por qué no queremos nacer de nuevo? ¿Por qué no queremos verdaderamente ser cristianos o verdaderamente vivir para Cristo? Porque no queremos entregar nuestro cuerpo a sacrificio. No queremos. Miren, en los tiempos de Nerón,
ellos le entregaban el cuerpo verdaderamente al Señor. Quemados, sirviendo de antorchas humanas en las calles. Niega tu fe y no pasa nada, no te quemamos, quémame. Niega tu fe y no te echamos a los leones, a los tigres, échame. No les importaba, hermano. Ellos se sacrificaban ese cuerpo para Cristo. Y a nosotros no nos interesa eso. No queremos sacrificar nuestro cuerpo vivo. Vamos a hacer una vigilia próximamente 2-3 semanas adelante, ahorita no tengo la fecha exacta, pero viene viernes. A las 10, ¿a qué hora va a acabar, pastor? Es vigilia. Y va a haber comida. Véngase conmigo, hermano. No queremos sacrificar nuestro cuerpo. No nos gusta sacrificar nuestro cuerpo. No nos gusta sacrificarlo a orar un rato, a leer su palabra, a tener esa comunión con nuestro Señor. Lo sacrificamos viendo 2 partidos de fútbol, bien a gusto. Lo sacrificamos viendo el programa de Netflix, que vemos una temporada, la segunda, la tercera y la cuarta. Así, allí sí lo sacrificamos. Pero para Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, este cuerpo está siendo agradable a Dios. ¿Está siendo sacrificado para Dios? ¿O está siendo sacrificado para mí? ¿Para quién está siendo sacrificado? En tener, en hacer, en trabajar y gastar, trabajar y gastar. Decía un escritor, escúchalo bien. Perdemos toda nuestra vida haciendo dinero. Perdemos toda nuestra vida haciendo dinero. Y perdemos todo nuestro dinero por querer un poco de vida. Queremos por un poquito de vida. Primero nos aventamos o duramos 40, 50 años trabajando para hacer. Y después gastamos todo nuestro dinero. Ay, Señor, estoy enfermo de este diabetes, de este cáncer, del corazón. Señor, doy todo lo que tengo porque me pongan un corazón nuevo. Porque me quites este diabetes, Señor, porque me quites este cáncer. Y gastamos todo lo que hicimos en los 40, 50 años por querer tener un poco más de vida, y la tuvimos y no la aprovechamos. La tenemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra vida, hermano? ¿Está siendo agradable a Dios? ¿Se ha preguntado? ¿Está siendo agradable a Dios? ¿Sabes para qué fuiste comprados? Para que nosotros adoremos en espíritu a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, la hora viene. La hora ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre a esos adoradores busca que le adoren. Hermano, ¿cómo estamos adorando nosotros a nuestro Dios? Con nuestro diario vivir. ¿Se ha preguntado? ¿Verdaderamente estoy adorando a mi Señor con lo que yo hago? ¿O no lo estoy adorando? Pastor, yo lo adoro el domingo que vamos y cantamos alabanzas y allí todos adoramos al Señor. Hermano, adórenlo con su diario vivir. Viva para Cristo. Adore a Cristo. No desperdicie su vida en otras cosas que son vanas, en otras cosas que se quedarán aquí. Dice, hace tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Allá haz tesoros en los cielos, no los hagas aquí, donde todo se va a quedar aquí y nada nos vamos a llevar, como estamos adorando a nuestro Dios. Y fuimos, hermanos, comprados para ser libres
de la esclavitud en la que usted y yo vivíamos. Vaya la palabra del Señor, el último versículo, 1 Corintios 7:22. Disculpe que haya terminado un poco tarde. 1 Corintios 7:22. ¿Lo tiene? Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor, libre del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿esclavo de quién es? ¡Wow! Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos ¿de quién? De los hombres. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Señor, mi Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, sabemos que pagaste un alto precio, Señor, para darnos vida eterna. Y no lo valoramos, Señor, porque no nos costó nada, porque somos ingratos. No hay gratitud en nosotros, Señor. Nos bendices día con día, suplen nuestras necesidades, Señor, día con día. ¿Y qué hacemos, Padre? Darte una bofetada, Padre. Perdónanos, Señor. No tomes en cuenta esos pecados, Señor. Padre, te pido, Señor, por esta tu iglesia, que valoremos, Señor, ese precio que pagaste. Un alto precio, Señor, que pagaste para darnos vida eterna, Padre. Te pido, Señor, que sepamos valorar lo que día con día haces por nosotros, Señor. Que nos levantamos, respiramos, Señor. Tenemos que comer, Señor, porque tú suples esas necesidades, Padre. Y no lo valoramos, Señor. Padre, que podamos ver tus maravillas, Señor. Que podamos entender, Padre, para qué nos compraste. ¿Para qué pagaste ese precio, Señor? Y que de hoy en adelante podamos verdaderamente vivir como tú quieres que vivamos. Que te adoremos, Señor, como tú te lo mereces, no como nosotros queremos, Señor. Porque nosotros no queremos hacer nada por ti, Padre. Sino que te adoremos, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Te pido, Señor, por esta tu iglesia, Padre, que seas tú levantándonos, que seas tú guardándonos, Señor, y que seas tú librándonos, Padre. Padre, tenemos nosotros, Señor, en tus manos estamos, y que tu Santo Espíritu, Señor, vaya a donde vayamos, Señor, que nos recuerde que tú estás con nosotros, adelante, atrás, por encima, por un lado, Señor, porque tú vas con nosotros, tú vives en nosotros, Señor. Sé con tu iglesia, Padre, porque la hemos orado en ese nombre que tiene poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Fuerte abrazo. Margarito, bienvenido. Lo esperamos primero Dios aquí el domingo a las 11:30 y los miércoles a las 7. Que el Señor le bendiga. Freddy, igualmente bendiciones. ¿Qué pasó? ¿No quieren ir? No.